Segunda parte. La película de la discordia. Una universidad británica mostrará, el próximo mes de agosto, la filmación presuntamente realizada por técnicos de la USAF de la autopsia a los 4 cadáveres de supuestos extraterrestres, recogidos tras el estrellamiento de un ovni en el desierto de Roswell en 1947, así como imágenes del objeto estrellado. La noticia, que procede de la agencia Press Association, ha sido recogida en las páginas del prestigioso rotativo londinense The Times. La misteriosa filmación fue entregada hace unos meses por una excámara de la USAF a un productor de la BBC en el transcurso de un viaje profesional que este último realizó a Estados Unidos. Al parecer, el misterioso oficial retirado, de 82 años, afirmó que era inmoral seguir ocultando algo tan importante a la opinión pública y decidió entregar al productor británico una copia de la película, que había filmado hacía casi medio siglo, para que el mundo conociese la verdad. Según esta fuente, el original permanece archivado bajo el sello de alto secreto en las dependencias del Pentágono, en Washington. Transcripción de una de las primeras informaciones publicadas en España sobre la película de Roswell, cuando todavía no se habían comprobado las fuentes mismas de la noticia, extraída de una nota de Manuel Carballal titulada «Estalla la polémica antes de la proyección» y publicada en la revista Más Allá en junio de 1995. Capítulo 5. El mundo contempla las imágenes de Barnett. Plaza Mayor de Madrid, 20 de junio de 1995. 23:30 horas. ¿Deberías ver cómo está París?, me comenta Jorge Anfruns, un respetado periodista e investigador ovni chileno durante su última escala en Madrid. ¿Y cómo está?, le contesto con cierto desdén, esperando cualquier comentario turístico al uso. Literalmente empapelada de carteles que anuncian el último número de la revista VSD, donde se publica la primera foto de un extraterrestre. El comentario me dejó lívido. Pero si VSD es... susurré como pude. Sí, es un semanario de información general, que nada tiene que ver con nuestros temas. Eso es lo que me llama la atención. Conocía bastante bien la revista VSD, por haberla seguido en 1990 durante una furiosa oleada de apariciones de ovnis triangulares sobre Bélgica. Y sabía que si Anfruns estaba en lo cierto, la imagen a la que se refería solo podía ser una, la del presunto alienígena filmado por Jack Barnett. Además, recapacité en cuestión de segundos si mis sospechas estaban fundadas, cosa que comprobaría a primera hora del día siguiente. VSD se convertiría así en el primer medio de comunicación del mundo que publicaba un fotograma de las autopsias de Roswell, siendo también la primera vez que la opinión pública podía contemplar abiertamente unas fotos hasta entonces secuestradas debido a intereses puramente crematísticos. No me equivoqué. Sabía que Roy Santilli, propietario de la compañía de producción de documentales británica Merlin Group y depositario de los rollos de película de Barnett, quería a toda costa hacer negocio con esas imágenes, primero a través de la prensa y más tarde con la televisión. Eso me había quedado ya bastante claro en San Marino un mes antes, cuando al hablar con su representante, Chris Carey, éste me explicó que tenemos una estrategia comercial muy definida, que consiste en informar en primera instancia a la opinión pública de lo que es el caso Roswell. Crear expectación, confirmando que disponemos de imágenes que prueban que allí cayeron extraterrestres. Y una vez hecho esto, negociar al alza con los medios de comunicación para la venta de las imágenes de las autopsias en todo el mundo. La venta, pues, había comenzado, deduje. Los días que siguieron a mi encuentro con Anfruns fueron un auténtico infierno. Mientras él volaba hacia Chile, Renaud Margic, responsable de la revista Año Cero en Francia, me confirmaba a vuelta de fax que efectivamente VSD había dedicado su portada al extraterrestre de Roswell, publicando un reportaje de 6 páginas sobre el asunto, que iba acompañado de un primer plano de la criatura. Y lo que es más, incluía también algunos croquis del humanoide dibujados por Claude Greslet, un piloto civil francés que no dejaban lugar a dudas que el ser del que hablaban era exactamente el mismo que yo había podido contemplar, bajo estrictas medidas de control policial, en el Teatro Titano de San Marino. ¿Qué vas a hacer ahora con esta historia?, me increpa con picardía Enrique de Vicente, director de Año Cero, cuando le muestro por fin el ejemplar de VSD, precisamente el viernes 23 de junio. Seguirla hasta el fondo, le respondo.
De momento he podido averiguar que este reportaje ha sido publicado al hilo de la emisión en un programa de la televisión nacional francesa, TF1, de algunas fotos extraídas de la película de Roswell. ¿Y qué quieres decir con eso?, me pregunta Enrique. Pues que si la Merlin Group ha entregado ya imágenes a los medios de comunicación galos, tal vez quiera vendernos algunas para que las publiquemos en España en año cero. A Enrique no le gustó, desde que le puse al corriente de mis averiguaciones en San Marino, y le hablé de la extraña forma en la que se estaba conduciendo la difusión de la noticia. Receló de su autenticidad. Creyó, así de sencillo, que podríamos estar cayendo en una trampa tendida para desprestigiar a quienes investigamos el tema ovni. A fin de cuentas, me explicó, si se demostrara en los meses venideros que todo formaba parte de un bien orquestado fraude, no solo quedaríamos en evidencia, aquellos que hubiéramos investigado las imágenes, sino que se destruiría el caso Roswell en sí, que la opinión pública identificaría para siempre y de inmediato con el engaño de las imágenes. Me parecen razonables sus advertencias, le reconozco, pero sean falsas o no, creo que merece la pena publicar esas fotografías y sacarlas del secretismo, primero militar y luego comercial, en el que han estado envueltas durante tanto tiempo. Aceptó. Hotel Monopole de Milán, 24 de junio de 1995, 12 horas. Menos de 24 horas después de mi conversación con Enrique de Vicente, mientras la Merlin Group negociaba con diversos medios de comunicación europeos la venta de algunos fotogramas del polémico filme, varias de estas tomas son distribuidas gratuitamente a un nutrido grupo de periodistas italianos, al término de una rueda de prensa en el Hotel Monopole de Milán. La reunión ha sido convocada por el centro italiano Studi Ufologici, que ha obtenido subrepticiamente esas imágenes y se cree en la obligación de difundirlas libremente a los medios de comunicación de su país. El SISU tiene entre sus objetivos la correcta divulgación ufológica y rechaza la creciente especulación sensacionalista del tema ovni con fines comerciales, a costa de la seriedad de quienes hacen realmente investigaciones. Puede leerse en el comunicado que acompaña las fotos de Roswell. Pero, ¿cómo habían conseguido los directivos del SISU hacerse con esas tomas casi secretas que solo VSD había puesto en circulación? Y sobre todo, ¿por qué se habían decidido a romper el copyright internacional con el que la Merlin Group había registrado semanas antes las imágenes divulgadas por VSD y TF1 en Francia? Una rápida llamada telefónica a Eduardo Russo, uno de los máximos responsables del SISU, con el que ya había tenido ocasión de hablar en San Marino, hacía algo más de un mes, despejó todas mis dudas de un golpe. ¿Qué sabes de la emisión de TF1 de las fotos del extraterrestre?, me pregunta Russo al otro lado del auricular. Más bien poco, le confieso. Solo tengo referencias de ella gracias a los comentarios publicados por VSD esta semana. Ya, musita. Pues bien, el pasado 21 de junio, el programa La Odisea de TF1 emitió 5 imágenes de la película de Barnett. Nosotros conseguimos un video de ese espacio nada más salir por antena, y fotografiamos de la pantalla del televisor todo el material que se presentó. ¿Con qué propósito?, le pregunto sorprendido. Es una cuestión de moral, afirma Russo. Como sabes, la Merlin Group está especulando con la venta de fotogramas de la película por cantidades millonarias, y nosotros creemos que nadie puede jugar con unas imágenes que, de ser auténticas, todos tenemos derecho a conocer. Por eso, hemos decidido reproducirlas y difundirlas gratuitamente a aquellos medios de comunicación que se mostraran interesados por ellas. El argumento legalista del SISU me quedó claro al instante. Si se aceptaba como real la historia de Jack Barnett y su filmación, este habría vendido a Ray Santilli un material que pertenece en realidad a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ya que el cámara rodó las secuencias de las autopsias y los restos del ovni bajo las órdenes de este organismo militar. Desde esta óptica ni Santilli, ni Barnett, ni por supuesto la Merlin Group, tendrían derecho alguno para registrar como propias unas imágenes robadas. Por el contrario, la única vía que tendría esta compañía británica para registrarlas legalmente y emprender acciones jurídicas contra el SISU sería reconociendo antes que se trata de unas tomas de fabricación propia, en cuyo caso toda la historia del extraterrestre se derrumba. Pretendemos provocar a Santilli, me explica finalmente Russo, hacer que reconozca que las imágenes son falsas,
si es que quiere insistir en que dispone de un copyright que las protege. De lo contrario, creemos que la humanidad tiene el derecho a conocerlas y acceder a ellas de forma libre y gratuita. El sisu me convenció. De hecho, paralelamente a mis conversaciones con Russo, que se convirtieron en algo habitual durante los días siguientes, había intentado comprar para año cero las fotos de la Merlin Group por un valor que oscilaba entre 1.200 y 1.500 euros cada una. Aquellas negociaciones llegaron a ser un punto muerto. Después de que Perry Petrakis, director de la revista especializada Phenomena y representante circunstancial de los intereses de Santilli en Francia, no recibiera confirmación alguna de Londres para vendernos las preciadas tomas. Y en cierta medida fue una suerte. No esperé más. El 6 de julio a mediodía tenía los primeros 4 fotogramas extraídos del filme del extraterrestre de Roswell sobre mi mesa, en la redacción de Año Cero. El sisu las había enviado a toda velocidad al tiempo que me embarcaba en una discusión con Enrique de Vicente y Eduardo Fernández, redactor jefe de la publicación, sobre la conveniencia de unirnos a su campaña pro libre circulación del material de Barnett y emprender una investigación en condiciones que determinaría su autenticidad. ¿Y no será todo este asunto de la película de Roswell parte de una campaña publicitaria de Spielberg para promocionar su próxima película?, me preguntó con su habitual suspicacia Enrique, mientras examinaba por primera vez sus fotografías del extraterrestre. Su venenosa cuestión estaba más que justificada. No en vano, él sabía como nadie que desde finales de 1993 venían circulando rumores en el seno de la comunidad ufológica sobre el inminente estreno de un nuevo largometraje del rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, ambientado, precisamente, en el caso Roswell. El film, al que algunas voces ya titulaban como Majestic o Proyecto X, indistintamente, en clara referencia al más que dudoso comité Majestic 12, creado en 1947 por Harry Truman para investigar este episodio y al que me referiré con detalle en el capítulo 8, se estrenarían en 1997, coincidiendo con el 50 aniversario del accidente de Nuevo México. Ahora bien, de ser un rumor, ¿cuál era su origen? Allá hasta donde he podido averiguar, estas voces se originaron en sendos artículos publicados el 22 de diciembre de 1993 y el 1 de febrero de 1994 en los periódicos sensacionalistas británicos Daily Mirror y Daily Star, respectivamente, basándose en algunas informaciones más que dudosas suministradas por un tal Carl Nagaitis. Lo curioso del caso es que, en estos artículos se insinuaba ya claramente que Spielberg iba a utilizar en su nueva superproducción fragmentos de una filmación militar real, hasta hace poco en poder de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la filmación de Barnett. Y en ese caso, ¿cómo supieron de su existencia si Roy Santilli aún no lo había dado a conocer? Visto hacia el asunto, era lógico que Enrique frunciera el ceño y me insinuara la posibilidad de una astuta campaña promocional como objetivo último del escándalo de la filmación de Barnett. ¿Hay alguna razón para no creer en la hipótesis que planteas? Le contesto. ¿Cuál? Hace un mes y medio, en San Marino, Philip Mantle me aclaró quién es Carl Nagaitis. Se trata de un periodista inglés amigo suyo, con el que incluso ha publicado recientemente un libro a medias. En 1993, al enterarse Nagaitis de que Santilli aseguraba tener en su poder la película de Roswell, cosa que aún no era cierta, decidió presionarle a través de la prensa. Inventó el rumor de que Spielberg planeaba rodar una especie de nueva lista de Schindler, mezclando imágenes reales con imágenes de ficción, pero ambientada en el caso Roswell. De esta forma, creyó que Santilli reaccionaría y daría a conocer de inmediato su polémico filme militar. ¿Y? Frunce el ceño Enrique mientras escucha mis explicaciones. Bueno, Santilli, en vez de reaccionar según lo previsto, aprovechó ese rumor para que creciera aún más la expectación sobre la película, aún casi 15 meses antes de que comenzara a hablarse de ella abiertamente. Mis explicaciones le bastaron. Lo que entonces no le conté a Enrique es que, en San Marino, el propio Mantle me aclaró algo más sobre este asunto. Contacté con las oficinas de Amblin Entertainment, la empresa de Spielberg en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y estos negaron categóricamente estar trabajando sobre ninguna película de ovnis o nada parecido.
Tengo las cartas que lo prueban. Efectivamente, en los documentos que obran en los archivos de Mantle, puede leerse inequívocamente que los rumores según los cuales Spielberg estaría envuelto en un proyecto relacionado con ovnis son falsos. Y añade, los responsables de Amblin, nuestro departamento de producción, no tienen proyecto ningún largometraje sobre el caso Roswell. Punto y final. Sin embargo, el rumor de Spielberg no fue el único que circuló durante los primeros meses de 1995 alrededor de la filmación de Barnett. Uno de estos apuntaba a que Jacques Vallée, un prestigioso ufólogo francés afincado en California, tuvo la ocasión de ver un fragmento de esta filmación secreta mientras visitaba Brasil en la primavera de 1980, con la ocasión de varias investigaciones ovni sobre el terreno. En aquella ocasión, Vallée, según la misma dudosa fuente, ni siquiera se interesó por obtener una copia del segmento, ya que creyó que pertenecía a una mala película de ciencia ficción sudamericana. Lo cierto es que en una carta dirigida al propio Philip Mantle y fechada el 1 de mayo de 1995, Vallée asestaba un golpe de muerte a semejantes comentarios. El rumor que has oído sobre mí, Brasil y la supuesta filmación de Roswell es solo eso, un rumor. Nunca he hecho ninguna declaración así. Me han dicho que el comentario fue difundido por alguien llamado Dan Smith, pero no sé si él lo inventó o estaba sencillamente repitiéndolo. A la presunta conexión brasileña del filme le costaría algunas semanas más morir. También para George Winfield, un conocido investigador ovni inglés especializado en el fenómeno de los círculos en los sembrados, la polémica película de las autopsias podría pertenecer a las imágenes en bruto, es decir, tal y como fueron tomadas, sin cortes o arreglos, de un largometraje de ciencia ficción de serie B, rodeado en los años 50 en Brasil. Tras el desmentido de Vallée de mayo, Winfield varió de hipótesis, sugiriendo otra bastante más interesante. Existe otra posibilidad que debería ser considerada, argumentó en Internet, y es que este pudo ser un filme secreto de entrenamiento producido por los militares para uso de los militares. No hay duda de que, tras los episodios de los años 40 y 50, incluyendo, claro está, el caso Roswell, muchos altos mandos y gente del gobierno creían firmemente, correctamente o no, que los platillos volantes eran de origen extraterrestre. Si este era el caso, ¿qué podría ser más natural que preparar una película para mostrar a unidades especiales del ejército qué hacer en el caso de recuperar un ovni estrellado? Si he de ser sincero, tras obtener las primeras fotografías del filme y burlar la absurda censura comercial que les había sido impuesta por la Merlin Group, en lo último en que pensé fue en el origen de los rumores de Spielberg, o en la posibilidad de estar frente a una película de entrenamiento militar. Durante días, mandó la actualidad. Teníamos las fotos prohibidas. De hecho, al recibirse las imágenes, casi de inmediato se decidió que Año Cero debía dedicar la portada de su número de agosto a la Affair Santilli Roswell, convirtiéndose así en la primera publicación española que daba luz a este polémico material. El impacto fue total. Prácticamente todos los medios de comunicación españoles se hicieron eco de nuestra investigación, el tiempo que la revista desaparecía de los kioscos en tan solo 7 días. Teníamos en precedente en Francia. Un mes antes, VSD había agotado sus 400.000 ejemplares en apenas 72 horas, con la foto de un extraterrestre en su portada, mientras que en la Italia, las revistas que se hicieron eco de las fotos difundidas por Le Sisu aumentaron espectacularmente sus ventas. No cabía duda. Lo que hasta hace unos meses era un rumor que solo logró encrespar los ánimos de los interesados por los ovnis, ocupaba ahora las primeras páginas de los periódicos y las portadas de muchas revistas. Y eso que, paradójicamente, hasta ese momento, la historia de la película seguía cimentada en voces poco sólidas, en comentarios infundados diseminados vía Internet o en declaraciones más que sospechosas de los directivos de la Merlin Group. La euforia pasó pronto, dando pie a nuevas imágenes y observaciones. Se hacía imperioso, por ejemplo, confirmar o desmentir rumores tales como la existencia de un rollo de película que recogía imágenes del presidente Harry Truman asistiendo a una de las autopsias,
o que había una toma del filme en donde podía leerse claramente Dr. Detlef Bronk, que es el nombre de un famoso fisiólogo norteamericano de mediados de siglo, miembro en 1947 del Comité de Medicina de la Fuerza Aérea, y sin duda, el candidato ideal para conducir en secreto unas autopsias de tan delicada naturaleza. Se necesitaba, asimismo, acceder a los análisis químicos del celuloide que autentificaran su edad, y por encima de todo, se requería llegar de una vez por todas al hombre que rodó este documento. ¿Qué te parecería si entrevistáramos a Ray Santilli a través de los micrófonos de Onda Madrid y aclarásemos algunos puntos oscuros de la trama de Roswell? Me sugiere Antonio Muro, director del programa radiofónico Diálogos en la Nueva Era, a mediados del caluroso mes de julio de 1995. Sonreí para mis adentros y agradecí a la providencia aquel nuevo guiño. Su invitación, casi sobra decirlo, llegaba en aquel momento oportuno. Aparte de algunas pocas entrevistas concedidas en unas entonces novísima Internet y a revistas como Fenómena, Santilli no había dado la cara en demasiadas ocasiones para rendir cuentas de su película. Y tenía, ciertamente, muchas cosas que explicar. Por eso, dejé hacer al destino, anotando la propuesta de Muro en mi agenda. Estudios de Onda Madrid, 26 de julio de 1995, 17:30 horas. No era difícil palpar la tensión en el interior del estudio de grabación de Onda Madrid, y es que todos habíamos llegado a la emisora dispuestos para cualquier sorpresa. Mientras Antonio Muro y yo nos ajustábamos nuestros auriculares para poder escuchar los comentarios de Santilli al otro lado del hilo telefónico, Joseph Guijarro estaba también pendiente de la entrevista, ocupando otra línea telefónica desde Barcelona. A las 17:30 en punto, todo parecía estar listo. Unos golpes en el micrófono, una música suave y unas rápidas palabras de presentación sirvieron de preámbulo a la grabación. Señor Santilli, saludos. Bienvenido a España. Bienvenido a nuestro programa. Irrumpe Muro. Hola, responde escuetamente Santilli. ¿Es usted propietario de una película en donde se registran las autopsias a unos supuestos entes biológicos extraterrestres recogidos en el accidente de Roswell en 1947? Sí, lo soy. ¿Nos podría contar cómo llegó a hacerse con ese material filmográfico? Hace 2 años y medio conocí al cámara que originalmente tomó la película en Norteamérica, explica. Yo estaba entonces trabajando en un proyecto totalmente distinto, y el cámara, que ahora tiene 82 años de edad, me aseguró que tenía algunas películas de otros temas. En 1955 trabajó por cuenta propia para la Universidad News y le compramos algunas imágenes de esa época. Inicié una muy buena relación con él, y en ese tiempo nos dijo que hasta 1952 él había trabajado para la Fuerza Aérea. Así que, tras conducir nuestro primer negocio, nos preguntó si estaríamos interesados en algo más, algo muy especial. Nos contó la historia de un accidente aéreo en 1947 en los desiertos de Nuevo México, y nos dijo que tenía filmaciones de criaturas extraterrestres y de un platillo volante. Le dijimos que aquello nos parecía muy interesante, y le pedimos verlas. Nos llevó a su casa y vimos la película. Nuestra primera impresión fue que se trataba de algo auténtico. Entonces, le hicimos una oferta y nos llevó casi 2 años llegar a un acuerdo con él hasta que lo conseguimos. ¿Qué pruebas han hecho ustedes en la película para conseguir probar su veracidad? Le increpa Antonio Muro. El filme ha sido autentificado por Kodak en 3 diferentes oficinas en el mundo. En Hollywood, aquí en Gran Bretaña y también en Dinamarca. Ha confirmado que la película es genuina, ya que el celuloide puede proceder de 1947. Además, hemos llevado este material a los mayores expertos médicos en el mundo, casi en cada país. Esto es señalar que la criatura que hay sobre la mesa es auténtica, que es de carne y hueso, aunque no pueden decir de qué tipo de criatura se trata, ya que las imágenes son bastante singulares. En cualquier caso, no es un ser humano. A quienes seguimos el fenómeno ovni nos hubiera gustado ver esa primera prueba. No sé si ilusamente presentada en algún lugar como las Naciones Unidas.
¿Por qué todavía no ha tenido una trascendencia mundial esta película, si realmente coincide esas primeras imágenes de ese extraterrestre? En primer lugar, la película no ha sido vista en ningún lugar del mundo, ya que ha permanecido hasta ahora secreta. Durante casi 50 años el filme ha sido propiedad privada del gobierno de Estados Unidos y también del Cámara. Nunca antes ha sido presentada al público y hoy tenemos las gracias de que el Cámara que trabajó para los militares conservó cierta cantidad de rollos de película durante estos años. Los americanos tienen la mayor parte del filme, pero el Cámara retuvo algunos fragmentos. Tuvimos suerte de estar en Estados Unidos, en el lugar adecuado, en el momento preciso, para poder llegar a un acuerdo con la persona que había custodiado este material. Debe usted entender que el Cámara nos entregó la película por dinero, y al hacernos menos en lo que le concierne, tiene más de 80 años. No quiere verse involucrado en la promoción o la venta de esta. Por eso llegó a un trato muy simple con nosotros. Y añade Santilli acto seguido. Otro punto que quiero mencionar es que tuvimos la posibilidad de ir a su casa, ver cómo vive. Pudimos ver sus álbumes familiares, sus papeles de incorporación a filas y de su salida del ejército. Y sabemos que el Cámara es 100% auténtico. Hasta pudimos verificar que él es el que tuvo en el ejército en la época de la película. En otro momento de entrevista, Antonio Muro vuelve a puntualizar las cosas. Es una pregunta un tanto inocente, señor Santilli, se excusa, pero cuando usted ha sentido utilizado por algo o alguien en una operación de posible intoxicación del fenómeno ovni? No, la película es auténtica. Debe comprender que cuando vimos la filmación por primera vez hace 2 años y medio, quisimos adquirirla. Empleamos un gran esfuerzo, y si hubiera alguna conspiración o algún plan para engañar al público, hubiéramos tenido más facilidades para comprobarla, no siendo necesario tanto tiempo. También otro punto que quiero aclarar es sobre la gente que cree que es un fraude. Si nosotros creyéramos que es un fraude, la hubiéramos vendido ya en enero a un buen número de televisiones de todo el mundo, cuando comenzó a hablarse de ella. Y a esas alturas nos hubiéramos olvidado del asunto. No la vendimos en enero a cambio de mucho dinero, y la razón por la que todavía la conservamos es porque creemos que la película es auténtica y que tiene un gran futuro. Tomó aire. Tras este último comentario de Santilli, Antonio decide introducirme en la conversación. Tomo nota apresuradamente en mi cuaderno de bitácora de los puntos clave de aquella entrevista. La luz roja que indica que estamos en antena vuelve a relampaguear en la pared. A mí me gustaría aclarar una serie de rumores que han circulado sobre la filmación. Retomo la conversación. El primero hace referencia a si la filmación recoge en alguno de sus 90 minutos las imágenes de algún extraterrestre vivo. Santilli vacila un segundo, pero contesta firme. Los expertos médicos de que han visto la filmación coinciden todos en señalar que la criatura, de la primera autopsia, estaba viva al menos 2 horas antes de llevarse a cabo la necropsia. De hecho, la textura de los órganos y fluidos del cuerpo están convencidos de que la criatura estuvo viva poco antes de que los cirujanos comenzaran a operar. Una tercera autopsia tuvo lugar 3 semanas después del accidente y la última 2 años más tarde. Hay muchos argumentos para suponer que la criatura permanecieron vivas durante cierto periodo de tiempo, ya que el Cámara nos da la confirmación que los 4 seres fueron separados con vida. El segundo rumor, prosigo, hace referencia a que en algún momento de la filmación aparece el presidente Harry Truman asintiendo a las autopsias. No, responde contundentemente Santilli. Para contestar esta cuestión disponemos únicamente de las fundadas de la película, pues poseemos un rollo de filme que creemos que fue tomado durante uno de los exámenes de la criatura. Se trata del rollo número 57, y solo la etiqueta que hay sobre el rollo confirma que el presidente Truman y que algunos de los miembros de su equipo fueron filmados. Tengo que explicar, además, que recibimos unos 90 minutos de filmación, aunque muchos de ellos están en condiciones muy pobres y hay muy pocas imágenes. Las únicas que hemos podido recuperar son las 2 autopsias que están muy claras y también algunas tomas de los restos. Pero, desgraciadamente,
La filmación en la que se encuentra Truman de momento necesita ser sometida a una mejora técnica, y quizá así podamos recuperarla. Ahora mismo no puedo decidir que poseamos ese film, porque aunque disponemos del celuloide físicamente, no hemos podido ver de ninguna imagen de él de momento. El tercer rumor es respecto de si, en algún momento de las filmaciones de las autopsias, aparece el nombre del doctor Detlef Bronk asociado a las imágenes. Continúo. Estamos bastante seguros de ello, que ese nombre aparece en las listas médicas justo cuando los cirujanos están anotando los datos de las autopsias. Aparecen dos nombres, uno de ellos no se puede leer, pero el otro sí, Bronk. Si se puede, pues, confirmar que ese hombre aparece en la película. La Navata, Madrid, 3 de septiembre de 1995, 8:10 horas. Con cierto despecho arrojé mis maletas sobre la cama, dejé los billetes de Egypt Air sobre mi mesa de trabajo y me dispuse a escuchar la veintena de mensajes que se acumulaban desde hacía 10 días en mi contestador automático. Mi estancia en Egipto había seguido los cauces previstos, pero también me había aislado por completo de mi principal investigación en ese momento. Solo algunos recortes extraídos de las ediciones del 29 de agosto de los rotativos londinenses de The Times y The Daily Telegraph, así como alguna crítica publicada por Le Figaro y que pude comprar in extremis a un repartidor de periódicos nubio en Asuán, eran todo lo que había podido recabar en el país de los faraones sobre la proyección del filme de Roswell. Patético. Al menos, así me mantuve al corriente de cómo la prensa británica criticó el reportaje emitido por el Canal 4, titulado Secret Story, The Roswell Incident, y supe que ésta no dejó de mostrar su sorpresa por el hecho de que algo más de 6 millones de espectadores hubieran seguido la emisión. En Francia, las reacciones fueron similares. Casi 9 millones de televidentes siguieron sin pestañear la proyección de unos pocos minutos de la autopsia de Barnett y los comentarios de algunos cirujanos, sacerdotes y expertos en digitalización de imágenes. Pero, ¿y en España? ¿Qué había sucedido en ese tiempo en mi país? Traté de no desesperarme. La solución, enésimo guiño del destino, sin duda, la tenía en mi contestador, pues varios de los mensajes retenidos me advertían que esa misma tarde Antena 3, Televisión, había programado la emisión del reportaje de Canal 4 sobre el incidente de Roswell. La suerte seguía estando de mi lado, pensé. Fue como si cayera sobre mí un jarro de agua fría. De hecho, salí del estudio del doctor Reverte con la amarga sensación de quien ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero en algo que no merecía la pena en absoluto. Y durante algunas horas, lo confieso, estuve a punto de arrojar la toalla, cerrar el caso en mis archivos y enterrar el cuaderno de bitácora con todas mis notas sobre la autopsia de Roswell. Pero algo me frenó. A fin de cuentas, si se trataba de un fantástico trucaje como aseguraba el doctor Reverte, alguien había empleado muchos recursos en crearlo, demasiados como para dejar tan visibles tal cúmulo de torpezas anatómicas y estructurales en la autopsia, y que de inmediato saltarían a los ojos de los patólogos que eventualmente examinaran la filmación. Recordé entonces un informe fechado el 2 de junio de 1995 en la Universidad de Sheffield, en el que el doctor Milroy, del Departamento de Patología Forense de esta institución, afirmaba que mientras el examen tiene trazas de ser un análisis médico, otros aspectos sugieren que no fue conducido por un patólogo con experiencia en autopsias, sino más bien por un cirujano. Y me pregunto, ¿qué sentido tendría un fraude que dejara al descubierto inconsistencias de este calibre? ¿No sería lo más lógico, para perpetuar un fraude así, contar desde el principio con un buen patólogo? Dudas como esta fueron sedimentándose en los días posteriores a mi encuentro con Reverte, animándome a seguir tras el caso. Hospital del Aire, Madrid, 6 de septiembre de 1995, 10 horas. ¿Quién mejor para valorar una autopsia llevada a cabo por militares que médicos y patólogos militares? El destino volvió a tener un papel importante en el siguiente paso de mi investigación. Hacía ya muchos meses que no sabía nada del comandante José Benigno Fernández, médico del Hospital del Aire en Madrid, al que tuve ocasión de conocer después de participar en una conferencia sobre ovnis celebrada en la capital de España. De hecho, si he de ser totalmente sincero, casi ni me acordaba de él. Por eso, cuando mi teléfono sonó el 14 de agosto,
Justo cuando remataba la introducción de este libro, supe que estaba ante otro de los juegos de la providencia. Perdona si te molesto, se explica el comandante Fernández, pero hace ya tiempo que no sé nada de ti y me gustaría poder charlar contigo. Déjame otra vez tus datos. En cuestión de semanas te volveré a llamar, le replico. Casualmente, ando detrás de un documento fílmico excepcional que me gustaría que tanto tú como otros médicos militares del Hospital del Aire analizarais, pero necesito que me des algún margen de actuación. Está bien, repuso. Esperaré tu llamada. No tardé demasiado en cumplir con mi compromiso. A las 10 en punto de la mañana del miércoles 6 de septiembre de 1995, el pequeño monitor Sony del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital del Aire comienza a pasar las imágenes de la autopsia de Roswell. El comandante Fernández había logrado convencer al jefe del departamento, el teniente coronel Moreno, así como a otros médicos de esa área, que atendieran a las imágenes que les iba a mostrar y elaboraran algunas conclusiones a partir de estas. «Hombre», exclama Moreno, «los trajes que llevan puestos los patólogos son los típicos que se usan en los centros de virología. Y eso, desde luego, es una precaución razonable si lo que están examinando es un cuerpo de origen desconocido. En cuanto al cuerpo en sí», añade, «tiene más aspecto de ser un polimalformado que un extraterrestre. Eso, si no es un muñeco de plástico, que es lo que a primera vista parece». La pierna que sujetan ahora los médicos, irrumpe la doctora Ángeles Izquierdo, citóloga del mismo departamento, está claramente fracturada, por eso se mueve al levantarla. Luego, ¿no es algo a lo que le pueda afectar un rigor mortis? No, no en absoluto. Está rota y por eso se mueve, aclara. Instantes después, el monitor muestra claramente los primeros pasos de los cirujanos al abrir el cadáver. Hay una cosa que me llama mucho la atención, insiste la doctora Izquierdo. Aparentemente el cuerpo está gordo, y sin embargo, su abdomen es fino. No hay grasa, y cuando le retiran la piel del pecho tampoco se observan los típicos cúmulos sebáceos bajo la epidermis. ¿Y qué os parece el tamaño de las extremidades? Les increpo, tratando de reconfirmar otro de los comentarios del doctor Reverte. Muy gruesas también, interviene el capitán médico Carlos Puente. Además, como no las abren para examinar sus músculos o sus huesos, tampoco podemos saber si es protuberancia que se aprecian corresponde a grasa o a tejidos orgánicos. Hay una cosa evidente, añade la doctora Izquierdo, y es que desde un punto de vista anatomopatológico la autopsia no está hecha correctamente, con lo cual nos faltan datos. En la habitación se ven objetos que son ajenos a una sala de autopsias y que parecen estar ahí para decorar. La técnica es deficiente y los cirujanos no son diestros con su trabajo. Conclusión, le increpo. El entorno es falso. Eso no es una sala de autopsias, y muchos de sus objetos están puestos como en un escaparate. Solo dificultan el trabajo de los médicos. En cuanto a las vísceras, estas no se extraen así. Se viscera de manera arreglada y por orden, y en la imagen se da la sensación de que se sacan los órganos como de un cajón. ¿Y en 1947 ya estaban regladas las técnicas de visceración? Pregunto. La técnica autóptica está desarrollada desde hace mucho tiempo y se mantiene actualmente con los mismos procedimientos de disección, afirma el capitán Puente. Las únicas variaciones se han producido al parecer tecnologías más sofisticadas, como el análisis microscópico, pero la técnica de visceración, el instrumental, el procedimiento y la sistemática a seguir es hoy la misma que hace 50 años. Incluso antes eran más cuidadosos, pues era la autopsia la que les daba toda la información de un cadáver, y no como ahora que los análisis posteriores arrojan muchos más datos que el examen del cuerpo en sí. Entonces, ¿su conclusión, capitán? Que la autopsia no está hecha por patólogos. La sensación de incredulidad se podía palpar en la mayoría de los médicos que vieron la filmación. Incluso el teniente coronel Moreno no pudo reprimir una opinión escéptica cuando, una vez sentados en su despacho, me confirmó que si trabajas en un proyecto secreto de esa envergadura, no llamas a tontos para que hagan el trabajo, llamas a la gente más importante a tu alcance para que colabore contigo.
y lo lógico es que en 1947 los militares tomaran los mejores especialistas existentes tanto en medicina legal como en laboratorios o en anatomía patológica. Por no hablar, claro está, de expertos en métodos fotográficos y de filmación de imágenes, que no rodarían de forma tan desastrosa como la que se ve en pantalla. Y entonces, le pregunto, estoy convencido de que esta película es un fraude. Esta vez decidí no darle vueltas al segundo veredicto negativo que recibí en 2 días. Recogí las cintas de aquella conversación, cerré de un golpe mi cuaderno de bitácora y emprendí camino rápidamente hacia la redacción de Año Cero. Ya tendría tiempo, eso creía, al menos, para analizar las razones del escepticismo de los forenses y decidir en las próximas horas si zanjaba o no mi investigación al hilo de sus contundentes conclusiones. Poco podía imaginar que el destino aún no había enseñado todas sus cartas en esta mano. Empezaba a resultarme evidente, demasiados días dándole vueltas al asunto Roswell, así que, como quien no quiere la cosa, cuando llegué por fin al edificio de Año Cero, traté de borrar de un plumazo mis preocupaciones, dibujé la mejor de mis sonrisas y atravesé con paso firme el umbral de la redacción. ¿Qué te parece si te digo que mañana te vas a Italia? Me espeta de golpe Jenny, nuestra secretaria de redacción. ¿Cómo? Le respondo aturdido, echando a perder definitivamente mi bien planeada sonrisa. Sí, que te vas a Italia. Acaba de llegarte un fax invitándote a una reunión internacional de expertos en el caso Roswell, en donde se van a proyectar las imágenes íntegras de la autopsia del extraterrestre. Me estremecí. Efectivamente, sobre mi mesa descansaba un fax emitido desde la República de San Marino, en el que Fabio de la Balda, un conocido periodista de la pequeña televisión de ese país, me invitaba a un acto de urgencia titulado Roswell, que tendría lugar los próximos 7 y 8 de septiembre de 1995. Al día siguiente, sarai graditos piteseti possible. Serás huésped bien recibido si te es posible, rezaba su comunicación. ¿Tenía alternativa? República de San Marino, 7 de septiembre de 1995, 15:15 horas. Casi 1900 kilómetros, un avión, 2 taxis y un tren fueron los obstáculos que tuve que salvar en 9 escasas horas para llegar a tiempo a la precipitada reunión en San Marino. Me costaba dar crédito a la situación. Menos de 5 meses antes se iniciaba en esta misma república el primer acto de una puesta en escena que se prolongaría hasta hoy y que mantendría en jaque a un buen número de ufólogos y periodistas especializados de los 5 continentes. Y ahora, en el mismo marco, con los mismos policías vestidos de cuero y tergal impidiendo el acceso a la platea del Teatro Titano a todo aquel que fuera con cámaras fotográficas o de video, y con la misma expectación, se iban a presentar los resultados de las primeras indagaciones sobre la película de Roswell. Dejé fuera de la sala las cámaras, tomé mi grabadora y mi fiel cuaderno y entré decidido a ver la filmación.